Grabar. Bien. Perfecto. Empieza la grabación entonces. Bien, arrancamos entonces con nuestro taller de hoy. Somos lo que estamos lo que somos. Primero, antes de arrancar, una frase de Seth Godin, no sé si alguno lo ubica. Es un experto en marketing que hizo más de 40 libros, como La vaca púrpura, Esto es marketing, Todos somos un poco raros, y un montón de libros que fueron bestseller. Según este experto en marketing, él dice que el marketing ya no se trata de las cosas que vendemos, sino de las historias que contamos. Entonces, basados en esto, arrancamos nuestro taller de storytelling. Ay, estoy descubriendo que tiene este cosito, el puntero láser, y me encanta, no sabía que lo tenía. Ignórenme, estoy jugando. Pero bien, muchas gracias a todos por estar nuevamente presentes, como todas las semanas. Los chicos que no están lo van a poder ver en la grabación, porque ahora ya está grabándose. Y bueno, arrancamos contando un poco de unas aclaraciones para empezar. El otro día había visto que los rusos suelen decir que cuando ellos no quieren responder preguntas, son ellos los que hacen las preguntas. Así que en cualquier momento ustedes pueden pararme, detenerme por cualquier cosa y consultarme sobre esto. No es una charla monótona, no quiero que sea solamente yo hablando todo el tiempo. Así que si ustedes no me preguntan, en algún momento yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ok? Solamente quería aclarar eso para hacerlo más dinámico, más divertido. Y arrancamos con eso entonces. Primero, ¿se acuerdan que les mandé el mensaje contando que en 2014 salió una noticia que dio la vuelta al mundo? Primero les voy a mostrar un resumen con datos fríos. El resumen de la investigación. Dice, un grupo de científicos australianos marcó con un transmisor a un tiburón blanco. Era parte de un estudio a gran escala sobre los hábitos de estos depredadores. 2 años después, el transmisor del tiburón apareció en una playa. Al analizar los datos de la baliza, el equipo del productor de documentales Dave Riggs encontró 2 cifras diferentes. En cuestión de segundos, el dispositivo de señalización que el animal llevaba implantado indicó un descenso de 580 metros en la profundidad. Simultáneamente, la temperatura alrededor del aparato subió de 8 a 25 grados. La sonda registró esa temperatura durante 8 días antes de volver a la superficie del agua y acabar en la playa donde la encontraron. Bueno, pausa ahí. ¿Qué les transmite esto? Así como les dije recién. ¿Alguno que quiera decir, o si no hago, a dedocracia? A ver, ¿Sí? como que nos parece o que nos... Claro, ¿te transmite alguna emoción que yo te cuente algo así? ¿Te da algo o es No, absolutamente nada? Perfecto. Bien, la es noticia que como yo leer les un voy a... paper. Es como leer un paper, exacto. Es aburrido, no conecta con la gente, no transmite absolutamente nada. Estos son los datos fríos de la investigación de esa noticia que recorrió el mundo. Y como les decía, si la noticia se hubiese compartido de esta forma, a nadie le hubiese interesado, porque la gente conecta con historias, no con datos. Entonces, esto es el ejemplo de lo que no hay que hacer. A lo largo del taller les voy a ir enseñando varias técnicas, trucos, consejos, la estructura de la narración, y después al final, usando todo eso que aprendimos, vamos a volver a ver esta historia y la voy a contar como una historia para que ustedes me digan si le transmite algo o no, ya aplicando todo lo que aprendimos, ¿ok? ¿Les parece bien? Márquenme con el dedito si les parece bien. Deditos. Muy bien, excelente. Sigamos entonces. Empezamos con cómo contar una buena historia. Eh,
todos habrán conocido Harry Potter, es en este caso una película, pero por sí es una historia, primero en un libro, después en películas. Eh, en 1949, una persona llamada Joseph Campbell, que leyendo muchas historias a lo largo del tiempo, se dio cuenta que en todas había como un patrón que se repetía, siempre, en todas las historias. En base a esto, él hizo toda una investigación y sacó un libro llamado El héroe de las mil caras. Dentro de ese libro se explica un concepto llamado el viaje del héroe. Este viaje del héroe es, es una estructura narrativa que se repite en absolutamente todas las historias. Seguramente alguno estudió o por intuición sabrá que cualquier historia tiene una introducción o un planteamiento, un nudo, que es donde está el problema, y un desenlace, que es cuando se resuelve el problema. Hasta ahí vamos todo bien. Pero él se dio cuenta que hay partes concretas que se van repitiendo siempre. Entonces, hoy les voy a contar, para no ser también tan extensa la cosa, les voy a contar partiendo de este principio, el principio del viaje del héroe. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos. ¿Alguno de ustedes vio los comerciales de Coca-Cola, las publicidades que hacen? ¿Conocen? ¿Algunos vieron? Sí, no, no, sí. Sí, me gusta lo que transmite. Todos sabemos que Coca-Cola es bastante perjudicial para la salud. Sin embargo, se sigue vendiendo todo el tiempo y en su publicidad ellos transmiten siempre eh, algún mensaje, algún valor de marca a través del storytelling. Ellos son de los mayores expertos en storytelling que hay, porque en todas sus publicidades cuentan historias, como por ejemplo la de Santa Claus, que es recurrente. Todas las navidades tenemos una publicidad de Santa Claus, o alguna publicidad que incluya amistades, algún, al- algunos enamorados, la de los osos polares que fue tendencia en su momento. Tengo muchos amigos que todavía tienen los vasitos de los osos polares, capaz algunos de ustedes también los tengan. La cuestión es que estas personas son de los mayores expertos en marketing y ellos hace mucho tiempo vienen usando esto de las historias para hacer publicidad, para transmitir, para conectar con el público, que a pesar de que son perjudiciales para la salud, la gente sigue comprando porque les transmite algo inconscientemente. Eh, Cuando hicieron lo de las botellas con los nombres fue un re éxito, me acuerdo. Todo el mundo quería. exactamente. Ese es un ejemplo excelente de marketing en el que contaban, en algunas publicidades contaban como una mini historia de una persona con ese nombre y transmitía una sensación y fue viral. Eh, También conocemos muchas historias que se hacen virales, que queremos compartir, que queremos ver, que ansiamos escuchar. Somos fanáticos de Netflix, somos fanáticos de la serie, fanáticos de la película. Lo que fue el universo cinematográfico de Marvel, que fue toda una odisea de personajes, siempre aplicó el viaje del héroe, una y otra vez en cada una de sus películas, y en general, como dando una pauta más amplia, también lo aplicó. Y ahora cuando les vaya contando de qué se trata, se van a dar cuenta de que es fácil identificar. Una vez que sepan cómo es el viaje del héroe, lo van a ver en todos lados después, así que los estoy condenando, chicos, perdónenme. Pero primero, lo que hoy Walt es... Disney también usa mucho el tema del viaje del héroe. Yo ya lo di en literatura infantil y Ah, estoy traumada con eso. exacto, sí, en Disney lo usan muchísimo, obviamente. Y es que es un... Luquitas, ¿Sí? el, la historia del héroe no será lo mismo que el camino del héroe, o sea, lo que se aplica muchas veces para el anime, por ejemplo, no sé, Dragon Ball Z, One Punch Man, Naruto, lo mismo que se aplica para dibujitos y cosas así, como vos decís, Marvel,
la típica historia del héroe, que por ejemplo era, no sé, una persona que no podía hacer nada y después logra hacer todo y se convierte en un genio, lo que sea. Exactamente. Eh, Toda la saga de Dragon Ball Z es un enorme viaje del héroe. Eh, lo vas a ver en cualquier lado, hasta en la sopa lo vas a ver, como dice la abuela. Porque está en todos lados. No hay una historia que se escape de este arquetipo, porque es algo universal. Sí hay ejemplos en el que cambian los elementos del lugar, modifican algunas cosas, algunos lo hacen más literal, otros lo hacen más metafórico, pero los elementos están en todas las historias. Entonces ahora, bueno, como les decía, siguiendo con el tema, primero, si queremos contar una buena historia, lo primero que tenemos que saber es qué queremos transmitir, hay que tener un objetivo. Como decía hoy Vivi, que ella no puede hacer lo de producir contenido si no tiene claro su objetivo. Lo mismo les va a pasar si ustedes quieren hacer una historia y no tienen en claro qué es lo que quieren transmitir. Ya sea que quieran transmitir algún valor de marca, quieren transmitir el lanzamiento de un producto, quieren transmitir alguna moraleja, lo que sea que quieren transmitir, tienen que tenerlo en mente y saberlo de antemano antes de arrancar a armar su historia, ¿ok? Una vez que tenemos nuestro objetivo claro, ahí sí pasamos a lo que es el viaje del héroe. Y les voy a explicar acá. Este es un gráfico más o menos demostrando cómo es el viaje del héroe, que consiste de 12 pasos. En el primer paso se cuenta el mundo ordinario, que es lo conocido. Contamos primeramente cómo estamos antes de que empiece toda la aventura. Por ejemplo, si yo quiero transmitir la historia de, no sé, una marca financiera que da créditos a las personas, podría iniciar contando cómo, no sé, Florencia vive su día a día en una crisis económica, porque no tiene trabajo, tiene muy buenas ideas para iniciar negocios, pero no tiene el capital suficiente para arrancar. Entonces ahí estoy contando un poquito el paso uno, el mundo ordinario. Después de eso viene el paso 2, que es la llamada a la aventura, que es esto que está acá, que es cuando aparece alguna entidad o alguna persona que te hace eh, una llamada justamente a lo que va a ser el resto de la historia. Por ejemplo, los que vieron Harry Potter, la llamada a la aventura para Harry Potter es cuando le llega la carta de que asista a la escuela de magia. Él estaba en casa con sus padres, cuentan primero todo el mundo ordinario, cómo es su día a día, y después llega una llamada a la aventura que es la carta que le llega para asistir a esa escuela de magia. En un principio, en el tercer paso, hay una resistencia a esa llamada. No queremos el cambio porque nos gusta nuestra zona de confort o algo nos impide hacer el cambio. Entonces, cuando llega la llamada, no la tomamos inmediatamente. Hay una resistencia. En el cuarto paso aparece una ayuda sobrenatural, como dicen acá, o suele aparecer un mentor en la historia. Por ejemplo, Rocky Balboa tuvo su entrenador, Harry Potter tuvo, no me sale el nombre de este muchacho barbudo, Hagrid creo que es el nombre, que le ayuda a salir de su casa y empezar su aventura. Después tenés, en el caso de Star Wars, tenés a Obi-Wan, que es el maestro de Luke Skywalker, que él es su guía para empezar esta aventura. O sea, en toda historia siempre hay un mentor que puede ser una persona, como ser nosotros mismos, o puede ser una situación. Una vez que tenemos esa ayuda sobrenatural, cruzamos el primer umbral de lo conocido hacia lo desconocido. O sea, tenemos nuestra primera pelea para romper ese status quo y empezar a ir hacia lo desconocido.
Y acá empieza a contarnos sobre la historia de este nuevo mundo. Empezamos a ver las nuevas reglas, aparecen amigos, enemigos, el héroe o heroína pasa por algunas pruebas que le van enseñando cómo funciona ese nuevo mundo. Tiene algunas tentaciones, algunos problemas, y se va iniciando el hilo conductor de la trama. Ese hilo conductor nos lleva hasta el abismo, que es el momento en el que todo sale mal. Absolutamente todo sale mal. El héroe se pelea con su amigo, eh, o pierde una batalla. Algo sale mal y el héroe tiene que transformarse, aprender de eso que le salió mal, para que después en el siguiente paso pueda expiarse y transformarse en el héroe que está destinado a ser. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en la saga de Batman. Mi favorita es la de Christopher Nolan, que es la del Caballero Oscuro. Es considerada una de las mejores sagas cinematográficas de la historia por la crítica, justamente porque aplica muy bien el viaje del héroe. En esta saga, Batman, cuando, por ejemplo, se enfrenta al Guasón, al Joker, su eterno enemigo, él es una persona que no quiere matar a otros. Él tiene eso en su mente, en su esquema de pensamiento. Y el Joker le pone una trampa, le obliga a matar a un amigo para salvar al hijo de otro amigo. Entonces él entra en un dilema. Y al no poder resolver eso con lo que actualmente él es, él pierde esa pelea. Una vez que él pierde esa pelea, tiene que transformar su forma de ser, su ser interior, y volver a pelear ahora con lo que ya aprendió para poder vencer al final. Y una vez que vence, hay un regreso a casa, ya con el conocimiento adquirido, y el mundo conocido cambia. Esta estructura se repite en absolutamente todas las historias. No sé si fui claro en todo lo que dije, si se me entendió, si en algún momento me quieren parar, lo hacen sin ningún problema, o si no, continúo. Pero vamos a ver un poco más detallado entonces, siguiendo con el ejemplo de Batman. La presentación. A ver, ahí mandaron un chat. Ah, está bien, perfecto. En el caso del Caballero Oscuro, es un viaje del héroe que se transmite a través de 3 películas. En la primera película, que es Batman Inicia, se dan los primeros pasos, la presentación. Se nos cuenta quién es Bruce Wayne, cómo es el mundo en el que vive, Ciudad Gótica. Eh, Después él hace una travesía, va hacia un lugar lejano en donde se encuentra con su mentor, que es este señor, el líder del clan de las sombras, se llama en este caso, que es quien le va a entrenar a Bruce Wayne para que eventualmente se transforme en Batman. Eso se aplica a cada publicación o en una serie en la planificación del mes o semana. Se puede hacer tanto en una publicación como para todo el mes. O sea, no todos los pasos son necesarios. Hay muchas historias que suprimen pasos, pero el arquetipo en general siempre se mantiene de el inicio, el nudo y el desenlace siempre se mantiene, con algunos elementos. Si te parece muy largo para una sola publicación, le sacás algunos de eso y dejas lo más importante. Porque para hacer todo completo, los 12 pasos en un solo post de Instagram, es demasiado. La gente no creo que lo lea completo, a menos que esté muy, muy bien armado y sea algo cortito. Que también existen lo que son los micro relatos justamente por eso. Porque hay personas capaces de crear un relato corto en el que están todos los elementos necesarios. Siguiendo con esto, en la presentación aparece los primeros personajes, aparece el ambiente donde se va a desarrollar la trama, aparece el mentor y el protagonista, el héroe, da sus primeros pasos. Bruce Wayne se termina transformando en Batman, empieza a combatir con el crimen, y eso pasaría a ser el nudo.
él empieza a aprender sobre este nuevo mundo, a encontrarse con dificultades y va mejorando su ser. Y después en la segunda película se encuentra con este señor que hasta que apareció el Joker del año pasado, este era considerado el mejor Joker de la historia. ¿Por qué? Porque está muy bien construido. Y esto es algo fundamental en las historias. Cuando nosotros construimos personajes, el villano es de lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque el villano es lo que hace relucir al héroe. No existe ningún gran héroe sin un gran villano que lo obligue a ser un gran héroe. Este señor tenía un esquema de pensamiento que se llama consecuencialista. ¿Qué significa esto? Seguramente alguno de ustedes escuchó el ejemplo de que tenemos una vía de tren con un tren que viene a mucha velocidad sin poder frenar. Hay 4 personas atadas a la vía del tren y nosotros tenemos la posibilidad de accionar una palanca para desviar el tren y que no los mate. Pero si desviamos el tren, se va a ir hacia otro lugar en donde hay atada una mujer embarazada. Entonces, esa pregunta de si dejar que mueran esas 4 personas o elegir matar a la mujer embarazada es la que marca la diferencia entre la personalidad consecuencialista y la deontologista. Y les explico. Consecuencialista es la persona que va a decir, no, voy a desviarlo porque, bueno, morirán una señora con su hijo, pero voy a salvar a 4 personas. Esa es la mentalidad consecuencialista. Piensa en el bien mayor. Y el deontologista no va a hacer nada porque para él el simple hecho de elegir matar es aberrante. Entonces el deontologista es la persona que es moral, que no le gusta hacer nada malo, que es siempre buena. Y eso es un recurso que se usa mucho para construir relatos, hacer que el protagonista sea o deontologista o consecuencialista y el enemigo sea lo contrario. Y hacer un choque de personalidades. Eso hace que el villano sea mucho más creíble, que la trama sea mucho más llevadera y es mucho más fácil de entender para las personas. En vez de decir que el villano es malo porque es malo y punto. Eso no conecta tanto con las personas. En cambio, un villano que sea consecuencialista o deontologista puede llegar a conectar en cierto punto con nosotros porque no es que esté siendo malo por ser malo. Él tiene su forma de pensar y el héroe y el villano tienen diferentes perspectivas de la vida. En este caso, el Joker obliga a Batman a tomar una decisión consecuencialista, o sea, elegir el menor de los males, cuando Batman es deontologista. Él le pide que elija entre salvar a este personaje, que es Harvey Dent, que era el futuro de Ciudad Gótica, era como la persona que los iba a salvar a todos, o salvar a la mujer que él ama. Y el Joker obliga a Batman a decidir entre ellos dos. Y Batman tiene que decidir y se termina salvando Harvey Dent, quien coincidentemente también estaba enamorado de la otra chica que estaba a punto de morir. Al morir esta chica, ¿qué pasa? Termina ganando el Joker porque hace que este personaje se vuelva malo, porque piensa que Batman dejó morir a esta chica. Entonces, después Batman tiene que tomar otra decisión consecuencialista que le obliga a romper sus valores, su moral, que es matar a este otro personaje que antes era bueno, que era el futuro de la ciudad, para que no gane el Joker. Por esa razón es que este personaje es considerado uno de los mejores villanos que se construyó, porque nunca usó la fuerza para enfrentarse a Batman, no era un ser súper poderoso, era alguien sumamente inteligente que lo obligó a romper sus valores, sus principios, lo obligó a cambiar como persona. Y ese es el tipo de villano más poderoso que puede haber en una historia. Siguiendo con esto, tenemos después el desenlace, que es en la tercera película, que Batman ya destruido, piensa que no tiene nada más que aportar la ciudad gótica, porque
él se convirtió en un símbolo del mal al haber matado a este personaje anterior que era el futuro de la ciudad. Él mató a Harvey Dent, que era el futuro para todos, entonces la ciudad ahora odia a Batman. Y él se retira por muchos años y después tiene que volver porque hay una nueva amenaza que en la tercera película es Bane, y tiene que tomar al final una decisión. Hay una bomba que no pueden desactivar y él decide sacrificarse a sí mismo para salvar a la ciudad. Y en ese entonces él se redime de los pecados que cometió, transforma su personalidad y se convierte en un símbolo para toda la ciudad. Y con ese desenlace termina la historia. Están todos los puntos aplicados acá, obviamente es mucho más extenso. Si quisiera explicarle todo, tendría que hacer un análisis enorme porque son 3 películas larguísimas. Pero básicamente ese es el principio del viaje del héroe, esa es la estructura. Ahora, vamos a ver igual algunos trucos y consejos para cómo pueden ustedes aplicar esto a sus historias. Bueno, voy a dar 1 o 2 de esto y después en el siguiente bloque continúo porque quedan 5 minutos, me está avisando acá mi asistente Florencia. A ver, ¿o no? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿En dónde dice? Denme un momento. 10 minutos quedan, perfecto. Bien, termino todo esto y les dejo un ejercicio. Entonces en el siguiente bloque arrancamos con los ejercicios. Primero, el inicio de su historia tiene que llamar la atención. ¿Cómo hacemos esto? Podemos empezar la narración con algún dato impactante, con alguna cita célebre o frase, haciendo algún chiste, contando alguna anécdota o cualquier recurso que podamos usar para llamar la atención. Fíjense que al principio de este taller yo inicié con una cita de Seth Godin, que es un experto en marketing. Entonces tenemos que tratar de que siempre el inicio de nuestra historia llame la atención al primer momento, en los primeros segundos o primeros minutos. Después, tenemos que crear una atmósfera. Tenemos 5 sentidos, en realidad tenemos más de 5 sentidos, pero son 5 los principales. Usar al menos 3 para incentivar la imaginación. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, cuando estamos contando que, no sé, quiero hacer una publicidad de la cerveza Corona. Y puedo contar que hay un grupo de amigos en la playa. Perfecto. ¿Cómo creo una atmósfera? Voy a usar al menos 3 sentidos. Vista, olfato y tacto. Puedo contar que el protagonista se encuentra en la playa, siente el calor del sol y la arena en sus pies. Ahí tenemos el tacto. Siente el frío de la cerveza. Ahí tenemos tacto, gusto, por decirlo así, el sabor de la cerveza también. Y puede ver un paisaje de, no sé, describo las palmeras, el mar, se escuchan las olas. Entonces voy aplicando varios sentidos para que la persona lo pueda imaginar más fácilmente. Eso ayuda muchísimo a la historia. Acuérdense que si no lo puede imaginar la persona, no lo puede entender. Después, planteamiento interesante. El planteamiento es el principio de la historia, después de que llamé la atención. Una vez que tengo la atención de la persona, tengo que despertar su interés. ¿Cómo hago eso? Con el hilo conductor. A medida que voy introduciendo cuáles van a ser los personajes, los paisajes, los elementos que van a formar la trama, ya agrego un hilo conductor. Por ejemplo, en el caso anterior, que era de Batman que estuvimos analizando, a medida que se iba contando cómo era Ciudad Gótica, que estaba devastada, que había muchos problemas de delincuencia, corrupción, se presentaban los personajes, ya se agregó un hilo conductor que fue el trauma de Bruce Wayne y la muerte de sus padres. Ahí inicia el hilo conductor que después va a derivar en toda su historia. Entonces, al principio, agregamos un problema, una duda, algo que obliga a la gente a quedarse hasta el final para resolverlo.
Después, también es importante usar un lenguaje amigable. Para esto tenemos que saber siempre a qué público nos vamos a dirigir. Si la historia que queremos comentar es para, no sé, vender un servicio financiero a personas que ya tienen experiencia en finanzas, puedo usar un lenguaje que no usaría si mi público objetivo es un grupo de personas que, no sé, son monotributistas y trabajan de restaurante. Son dos públicos diferentes. También está el tema del lenguaje en general. Si no sabes quién va a ser tu audiencia, puedes tener conceptos básicos como, por ejemplo, en vez de decir 33%, es más fácil que yo me imagine uno de cada tres. Para mi mente es mucho más fácil pensar uno de cada tres que 33%. Siempre que sea posible, ¿no? La mente de las personas siempre tiene facilidad para pensar en números hasta 10. Después de 10 se le empieza a complicar. Aunque no lo crean, es bastante lerda nuestra mente en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si tenemos que decir 1%, 2%, bueno, ahí ya no tiene sentido decir 1 de cada 100, 2 de cada 100, porque nuestra mente ya asimila de la misma forma. Y tenemos un montón de recursos que podemos usar, como por ejemplo la pregunta retórica. Por ejemplo, la pregunta retórica de ¿y yo qué puedo hacer al respecto? En el caso de, ponemos el ejemplo otra vez de Batman, viene el asaltante, mata a sus padres y puedes decir, y bueno, ¿qué pudo haber hecho Bruno al respecto? Es una pregunta retórica, ¿por qué? Porque no espera que se responda. Y es un recurso que se usa en la narración. Después tenemos la metáfora. Una metáfora es, por ejemplo, mi mente está calma como el mar. O mi mente está un desastre como un mar tormentoso. Eso es una metáfora. Tenemos después la paradoja, que es cuando planteamos dos conceptos que en una misma oración, en una misma frase, que uno es contrario al otro y le deja a la persona pensando, ¿cómo será? Por ejemplo, las más fáciles son cuando hay una historia sobre viajes en el tiempo, que se crean paradojas de cómo podría yo matarme a mí mismo en el pasado. Si yo me mato en el pasado, no voy a poder estar en el futuro para volver al pasado y matarme a mí mismo. Entonces se crea una paradoja dentro de la mente de la persona. Eso también es un recurso muy usado. Las onomatopeyas es, por ejemplo, decir, ¿cómo hace el perro? Wow. ¿Cómo hace el gato? Miau. Eso es una onomatopeya. Tratar de describir un sonido. No es lo mismo que decir que el perro ladra y el gato maulla. Esos son verbos, es decir la acción que están haciendo. La onomatopeya es tratar de imitar el sonido. Los flashbacks es volver al pasado y mostrar algo que ya le mostraste a la persona para que lo recuerde, antes de demostrar alguna otra cosa. Y los ejemplos es para enriquecer también mucho más el relato. Todos estos recursos los pueden usar dentro de su narración para que la persona entienda más fácilmente lo que ustedes quieren transmitir. Como por ejemplo hoy cuando le decía a Vivi esa historia sobre los cruceros a ninguna parte. Estaba usando una metáfora y un ejemplo para transmitir el mensaje de que es mejor planificar que no planificar nunca. Yo quise transmitir ese mensaje y usé una metáfora, que en realidad es una historia real porque existen los cruceros a ninguna parte. Bueno, y el desafío para el siguiente bloque va a ser que ustedes creen una historia con lo que aprendimos recién. Así que antes que se corte solo, voy a cortar yo nomás ahora esto. Tac. Quedan 2 minutos, bien. Antes de que terminemos, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Cómo van? ¿Me estoy explicando bien? ¿Alguna consulta? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Ahí me contestó Lucas. Flor, di, perfecto. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Te iba a preguntar si no podías 5 minutos para preparar un té. Dale. 5 minutos si quieren entonces.
les dejo y se preparan algún café, algo, y después volvemos en la siguiente y empezamos con las actividades prácticas. ¿Les parece? ¿Todos ok? No los veo a nadie, por eso estoy ahí con el Todo. dedito. Perfecto. Ok, yo saco el video para que no me baje la calidad en internet. Perfecto. Bueno, entonces, Sony 23 a las 6:30, les paso otra vez el link. No, la pregunta que hizo Ivi sí ya lo había contestado, que es, no necesariamente hay que aplicar todo el viaje del héroe en una sola publicación, porque es demasiado, son 12 pasos. Pero sí mantener inicio, nudo, desenlace y algunos conceptos básicos, mantenerlos. Perfecto. Si nadie tiene más preguntas, entonces cierro. 6:30 les paso otra vez el link y volvemos. ¿Ok? Nos vemos, chicos.